Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Hola, hola, bienvenidos a este tu programa, El Manual Camino a la Santidad. Yo soy Paulina Cedillo y es un verdadero placer compartir contigo un tema tan esencial y que muchas veces tú y yo nos preguntamos, ¿cuál es el deseo de Dios en nuestra vida? Y quiero preguntarte desde dónde te conectas, que me digas si te escucha bien, porque el día de hoy cambiamos de locación y pues a veces pues el tema de los audífonos o tal puede escucharse un poquito mal, pero bueno, invitarlos a que se queden el día de hoy. Este programa lo vamos a basar en el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica, así como algunos investigación que se llevó a cabo para hacer este programa y también invitarlos, porque acuérdense que este programa es por y para ustedes, que si tienen dudas, si tienen alguna pregunta o cualquier otra cosa, estaremos encantados de contestarlos. Y pues bueno, sin más preámbulos, voy a comenzar. En principio, contestar, ¿cómo sabemos que existe un deseo de Dios para nuestra vida? En principio, decirles que Dios nos ha revelado su deseo a través de tres cosas que tú y yo tenemos muy accesibles. La primera es la Sagrada Escritura, la Biblia, y que es algo que en constantes ocasiones hemos podido conversar, como a través de la Biblia el Señor nos va enriqueciendo en su palabra. Recordemos que el Señor a través de su palabra crea el universo, ¿no? Cuando dice hágase la luz, hágase los mares, se hacen los mares. Y en la Biblia está la palabra de Dios. Entonces en su palabra podemos encontrar en constantes momentos la historia de salvación de la humanidad, pero también la revelación que Dios va haciendo a cada uno de los profetas, de los elegidos. Y yo quisiera plantearte a ti que también Dios te ha elegido dentro de los miles de espermas y óvulos que existieron en tu papá y tu mamá. Dios decidió elegirte a ti porque tú eres un plan perfecto de su amor. Y otra de las cosas donde también podemos conocer este deseo de Dios es a través de la tradición, que es la enseñanza viva de nuestra iglesia, por ejemplo, el catecismo de la Iglesia Católica. Y en un tercer término, y no menos importante, es la vida de Jesucristo, quien a partir de su vida nos presenta la plenitud de la revelación de Dios. Él mismo nos dijo que Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Esto viene en el capítulo de Juan, capítulo 10, versículo 10. Y es también a través de aquí que Jesús, a través de su vida, nos va mostrando cuál es el camino, la verdad y la vida. Y nos revela algo muy importante que hará que nuestro deseo hacia Dios sea distinto. Y esto es que nos revela el amor infinito que tiene el Padre por ti y por mí. Entonces, vamos a ir desarrollando en este programa los puntos clave del deseo que Dios tiene para nosotros. Y me gustaría permitirme leerte un poco de lo que nos comparte el Catecismo de la Iglesia Católica sobre el deseo de Dios. Y aquí nos dice que el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí. Y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Imagínense qué tan fuertes son estas palabras, de las cuales
nos habla el Catecismo de la Iglesia Católica diciendo que el deseo de Dios está inscrito en nuestro corazón. Y ojo aquí muy importante, porque puede ser una respuesta que pudiéramos entender de manera sencilla, decir, está en mi corazón, pero yo nunca la he sentido, nunca la he vivido, ¿no? Pero nos invita en este término a interiorizar en nuestro corazón lo que Dios quiere de nosotros. Y aquí yo pongo sobre la mesa un tema que en algún momento habíamos platicado ustedes y yo, que cuánto tiempo le dedicamos tú y yo a Dios en nuestro día. Hace poquito vi un reel de una chica que me encanta, se llama Mariana Zárate, y ella compartía que hacía una invitación realmente de llevar un diario espiritual, porque a través del diario espiritual ella narraba algunos de los beneficios que llevábamos a través del uso del diario espiritual. Y justo uno de los más importantes que me llamó la atención es el conocernos a través de los ojos de Dios. Y justo esto tiene mucho que ver con este primer párrafo que leemos del Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 27, donde nos habla que este deseo que Dios tiene para nosotros está inscrito en nuestro corazón. Y otra de las cosas que complementa este comentario es que el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. ¿Qué quiere decir esto? Hay una frase de San Agustín que habla de cómo el hombre fue hecho por Dios, pero no era necesario para Dios. Y no sé si con esto me explico, que en muchas ocasiones pensamos que nuestra vida es nula, pensamos que nuestra vida no es necesaria, pensamos que nuestra vida no tiene mayor sentido, pero Dios a cada momento, y lo dice también aquí en esta frase, es que el Señor no cesa en atraer al hombre hacia sí. Y hace poquito escuchaba a un sacerdote que me llamaba la atención porque él decía que a pesar de que el Señor tuviera un camino perfecto para ti en el buen sentido, ¿qué quiere decir esto? El Señor tiene visualizado para mí un camino que me ayuda a ir caminando hacia la santidad, pero que Él respetaba nuestra libertad. Recordemos que el amor que Dios nos ofrece es un amor que tiene la libertad. ¿Qué significa esto? Necesita de nuestra voluntad para que tú y yo podamos regresar ese amor, ¿no? Es tan sencillo como aquellos cónyuges que quizá uno ama al otro, pero el otro no tiene ese mismo amor, no hay reciprocidad. Y eso es muy importante dentro del amor. El amor contiene esta modalidad de la voluntad, donde está implícita la libertad, donde dentro de tus acciones tú decides dejar todo lo demás por esa decisión. Por ejemplo, si yo voy a un café y decido tomar café con leche, decido dejar de lado todas las demás bebidas, el refresco, el capuchino, el latte, una cantidad X de número de bebidas, ¿no? Es igual en la parte humana afectiva. Cuando tú y yo decidimos amar, por ejemplo, yo a mi esposo, yo decido amarlo a él, dejando de lado todos los demás varones que existen en el mundo. Habiendo varones quizá con más potencial, menos potencial, lo que quieras y gustes, aunque yo creo que mi marido tiene el top en potencial. Pero aquí muy importante es cuando sucede esto, el Señor también nos da esta habilidad. Por eso la palabra de Dios en el Génesis también nos habla de que tú y yo somos imagen y semejanza de Dios, y esto tiene que ver con la inteligencia y la voluntad, ¿no? Algo también muy importante que viene en el numeral 27 del Catecismo de la Iglesia Católica es que la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios.
Es por eso que cuando tú y yo estamos cerquita de Dios en la oración, cerquita de Dios en nuestros sacramentos, Dios nos da fortalezas que estando fuera de Él no tendríamos o no podríamos sobrellevar. Por ejemplo, alguna persona que está viviendo o sufriendo la muerte de alguien querido, alguna persona que está sufriendo el acoso, la injusticia en el trabajo, ¿no? Dios te da las herramientas y te da también algo que el mundo nunca te va a dar, y es la paz de estar cerca de Él. Hoy justo en el Evangelio del día de hoy nos habla de cómo Jesús nos recuerda que Él nos da una paz que el mundo no da y que muchas veces tú y yo hemos decidido quedarnos con la paz que el mundo nos ofrece a la paz que Dios nos da, porque hemos elegido en nuestro día a día estar en el mundo. El problema aquí tan grande es que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestras acciones deben siempre estar dirigidas con una mirada hacia el cielo. Y bueno, en ese numeral del que hablábamos del Catecismo de la Iglesia Católica, también nos habla que el hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento, pues no existe sino porque, creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor, y no vive plenamente según la verdad, sino reconoce libremente aquel amor y se entrega a su Creador. Imagínense qué fuerte esto que nos dice, porque nos lleva a contemplar que muchas veces tú y yo hemos dejado de lado el amor que Dios nos ofrece. Cuando pecamos, aquí pongo sobre la mesa los 10 mandamientos, la mentira, el no honrar a nuestros padres, el faltar al amor que Dios nos tiene, el ser infiel, ¿no? Todas estas cosas nos empiezan a alejar de aquel amor, porque libremente hemos escogido. Y entonces, otra de las cosas importantes, como se ve en el Catecismo de la Iglesia Católica, es que de múltiples maneras, en la historia y hasta el día de hoy, los hombres han expresado su búsqueda de Dios por medio de las creencias y comportamientos religiosos. Por ejemplo, las oraciones, los sacrificios, los cultos, las meditaciones, y esto poniendo sobre la mesa a cualquier tipo de religión, ¿no? A pesar de las ambigüedades que puedan entrañar estas formas, ¿no? Por ejemplo, pensemos en previo a la conquista en México, como nuestros ancestros hacían alabanzas y sacrificios a ciertas entidades, ¿no? Y en estas formas de expresión son tan universales que puede llamar al hombre a ser un ser religioso. O sea, en nuestra génesis, en nuestro desarrollo como humanos, tendemos a ser un ser religioso. Y pongamos sobre la mesa cualquier tipo de situación, ¿no? Hace poquito investigaba sobre el tema del satanismo, ¿no? Aquellas personas que ven en el demonio una entidad divina, ¿no? Y cómo hay diferentes modalidades de este tipo de personas, en el fondo buscan una religiosidad. No, sin embargo, pues tomando un camino, me parece que no llevado a la verdad, ¿no? Pero algo muy importante que como católicos estamos llevados es a buscar la verdad. Y a mí esto, que es un tema que sí me interesa que toquemos, es nuestra fe nos exige formación. ¿Qué significa esto? Que si tengo cuestionamientos sobre mi propia vida de fe, las haga, los cuestione, me acerque a sacerdotes, me acerque a libros, me acerque a testimonios, porque muchas veces tú y yo vivimos una fe a medias, una fe que es llevada de una manera poco propia de una persona que está enamorada. Cuando tú y yo estamos enamorados, yo creo que cualquiera de los que estamos aquí nos hemos enamorado alguna vez de alguna persona, de algún de algo, ¿no? Nos apasiona algo, por ejemplo, puede ser nuestro trabajo, nuestra vida, algún hobby, ¿no? Estamos interesados en conocer más, en ir a más, no quedarnos ahí, ¿no? Querer indagar un poco más, querer preguntar.
quieres saber llenarte de esa persona. Entonces yo hoy quiero invitarlos a que en nuestra oración personal le pidamos el día de hoy al Señor, Señor, que hoy me pueda enamorar más de ti. Porque a medida que tú y yo nos enamoremos más de Dios, nuestro deseo de Él nos llevará a la verdad propia del ser que Dios nos ha otorgado. ¿Y qué significa esto? En otro programa habíamos comentado cómo Catalina de Siena es pues un gran testimonio de amor a Dios, pero también de hacer la voluntad de Dios. Y ella tiene una frase muy conocida por todos que ella menciona que estamos llamados a prender fuego y que en medida que nos conozcamos podremos prender fuego al mundo. Estamos llamados a eso. Y a mí me impresiona porque justo siempre que conozco más de nuestra fe es un acercarme a ser mi mejor versión. Y definitivamente no es cosa sencilla, eh, porque en el fondo implica muchas cosas. Creo que nuestra fe en constantes momentos nos confronta a darnos cuenta si realmente estamos viviendo según la voluntad de Dios. Y es aquí donde en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo de 26 al 28, menciona que Dios creó de un solo principio todo el linaje humano, para que habitase sobre toda la faz de la tierra, y determinó con exactitud el tiempo y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin de que buscasen a Dios, para ver si a tientas le buscaban y le hallaban. Por más que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Y se me hace muy padre porque seguramente has escuchado aquella eh, frase que se menciona en diferentes lugares, que los primeros cristianos se evidenciaban por el amor que se tenían. Y definitivamente creo que como iglesia estamos llamados a vivir de esta manera. Y claro, yo creo que de las cosas que más nos puede confrontar esta situación es que en muchas ocasiones tú y yo estamos llenos de juicios hacia los demás. Y en vez de amar, decidimos juzgar. En vez de abrazar, decidimos alejarnos, ¿no? Y no lo digo únicamente por lo que veo en mi iglesia, sino porque en muchas ocasiones yo me he visto de esta manera. Y creo que aquí hay dos cosas muy importantes que necesitamos para esta conversión diaria, ¿no? Los sacramentos, yo ya les había compartido en algún momento que en estos últimas semanas he tenido la dicha de poder asistir más frecuentemente a misa. Y se me hace muy padre porque justo en mi día estoy con una mayor contemplación cara a Dios. Y por ejemplo, hoy, en la misa de hoy, el padre nos decía que como cristianos tenemos la dicha de sabernos amados por Dios. Pero muchas veces me quedé yo pensando en esto, a ver, yo puedo saber que Dios me ama, pero es muy diferente reconocer y sentir que Dios me ama. Entonces, les comparto que la semana pasada asistí a una oración y para mí fue muy fuerte porque me queda claro que a través de estos momentos Dios me permite reconocer que me ama y me conoce y que sabe lo que agobia mi corazón. Y pues en esa oración con el Señor, Dios me decía que Él iba a sanar mi corazón de todos aquellos momentos que ha sido herido, de personas que me han hecho mal, ¿no? Y que muchas veces a través de estas situaciones tú y yo podemos desarrollar el tema del rencor y el tema de la falta de perdón, ¿no? La falta de perdón nos lleva a un rencor, ¿no? Entonces, todo ese día y esa noche, yo me cuestionaba, ok, el Señor me dijo esto, ¿no? Fue muy evidente, pero ¿qué más? O sea, se me hizo muy padre la oración, pero ahora, ¿qué más, no?
Y me acuerdo que durante la misa del día siguiente, yo decía, Señor, ¿y cómo sé que ya estoy sana, no? Y no sé si se acuerdan que cuando estamos en la misa, en el momento de la consagración, al final se hace una oración, ¿no? Que, ¿cómo va? La oración de con solo una palabra tuya bastará para sanarme, ¿no? Entonces, en eso, bueno, sentí que el Señor me respondió diciéndome, a ver, ni te agobies, porque con mi sola palabra yo ya te estoy sanando, ¿no? Y entonces analicé qué pasaba dentro de mí y dije, dos cosas estoy haciendo mal. Uno, no estoy confiando verdaderamente en la gracia de Dios y en el poder que tiene su palabra. Y dos, me falta ser más paciente, ¿no? Entonces, es aquí donde nos vuelvo a cuestionar qué tan dispuestos estamos, porque yo les puedo decir, yo pienso que estoy súper dispuesta a que Dios me sane, a que Dios me permita ver con claridad cuáles son sus caminos, a confiar en Él, pero en el día a día me doy cuenta que no lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, eh, retomando un poquito este versículo que les comparto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, del 26 al 28 versículo, nos habla de cómo Dios desea que le busquemos. Entonces, sin duda, el Señor está deseoso de que le busquemos, pero el Señor ya está cerca de nosotros. O sea, Él no se puede apartar de su creación porque la ama con todo su ser. Y otra de las cosas que también quería yo mencionarles es que una de las cosas que Dios desea más es la salvación de todos los hombres. Hoy por hoy, fíjense que yo en algún momento no veía a la Virgen, la madre, nuestra madre y la madre de Dios, como tan cercana, porque pues no, nadie me enseñó a amarla, ¿no? Y entonces sí era algo que me llamaba la atención. Y hasta que un día escuché una prédica muy linda donde decía que la Virgen María amaba tanto a Jesús y que ella lo llevó con ella 9 meses durante su embarazo, que ella nos puede enseñar a amar a Jesús, ¿no? Entonces, eso se me hizo muy lindo y entendí un poco más cómo María es aquella mujer que refuerza ese sí constante a Dios en todo momento, ¿no? Y a través de María he podido descubrir cómo Dios anhela profundamente que nosotros, sus hijos, respondamos a ese amor, porque Él no puede cambiar nuestra voluntad a solo que nosotros lo elijamos. Y entonces, cuando hablamos de la salvación de todos los hombres, María es una gran intercesora. Entonces aquí yo les quiero hacer una invitación de rezar el rosario diariamente. Sin embargo, si de pronto, a ver, yo les voy a decir, a mí al principio, cuando yo todavía no me enamoraba de la Virgen María, pues se me hacía hasta molesto rezar el rosario. Hoy por hoy es pues una profunda bendición poder compartir con mi esposo todos los días el rosario mientras vamos de camino al trabajo. El chiste es buscar el cómo sí. Y si hoy por hoy te cuesta, pídele al Señor en tu oración que te ayude a amarle y amar a su madre como Él la ama, ¿no? Y justo el Catecismo de la Iglesia Católica también nos afirma que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y aquí me voy a esperar con el tema de la verdad, porque yo soy una gran admiradora de los testimonios de personas que se convierten al catolicismo. La mayoría de testimonios que yo he podido conocer son testimonios de personas con una inteligencia muy grande, podría decir hasta una genialidad, y que son personas que buscan la verdad. Uno de ellos es S.S. Lewis, es el escritor que desarrolló las Crónicas de Narnia y que también tiempo después desarrolla literatura
que nos ayuda a vivir mejor nuestra fe. Uno de ellos es Cartas del Diablo a su sobrino, un libro que he tenido oportunidad de leer y que me ha hecho ser muy consciente de cómo el demonio desea apartar de Dios a todos los hombres posibles, porque somos su mayor enemigo, ¿no? Otra de las cosas del deseo que Dios tiene en nuestra vida es que tengamos una comunión con Él. ¿Cuántas veces, y aquí les quiero compartir una reflexión que escuchaba de el sacerdote Fray Nelson, que dice, ¿cuántas veces tú y yo hemos recibido la comunión de Cristo sin ser conscientes de su amor tan grande? De hecho, San Pío de Pietrelcina decía que en ese momento en el que tú y yo hemos recibido a Cristo, nos volvemos un sagrario. Imagínense qué fuerte es esto. Esto no me acuerdo dónde lo escuché, pero también comentaba que debería una persona acompañar a aquella, por ejemplo, si tú y yo comulgamos, que un acólito debería de acompañarnos para ir tocando la campanita y llevando una vela, porque dentro de nosotros estaba verdaderamente Dios. Y yo creo que muchas veces tú y yo no somos conscientes de esto, de este privilegio. Y si en tu caso no estás o no es posible comulgar, yo te invitaría a que acudas con un sacerdote y que te ayude a ir trabajando de manera espiritual para poder llegar a este momento. De verdad que si conociéramos las gracias tan grandes que tiene la comunión, ningún día nos lo perderíamos, dirían muchos santos. La tercera cosa que Dios desea en nuestro corazón y en nuestra vida es el deseo de que el hombre sea feliz. San Agustín lo resume en una famosa frase que dice, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Justo nos habla de esta verdadera felicidad y plenitud que solo se encuentra en una unión con Dios. Yo creo que cada uno de los santos que seguramente tú y yo conocemos, piensa en tu santo favorito, era una persona que irradiaba la felicidad que venía de Cristo. Esa felicidad y esa paz que solo Dios nos puede dar, ¿no? Otra de las cosas que también Dios desea en nuestro corazón es que conozcamos la verdad. Para que el hombre pueda salvarse y vivir en comunión con Dios, desea que lo conozcamos a Él. Descubrir la verdad es descubrir a Dios. Esto implica la revelación de Dios mismo a través de la creación, la historia, los profetas y de manera definitiva en Jesucristo. Me gusta a mí escuchar podcasts o testimonios de personas que buscando la verdad se encuentran con la Iglesia Católica. Y se me ha hecho muy interesante cómo en sus vidas Dios les va revelando esta grandeza de su amor. Y voy a tomar un poquito de café, porque acuérdense que es nuestra tardecita de café. Yo le invito a que también se traiga su cafecito. Y que sigamos conversando. No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda. Muchísimas gracias, Adolfo Espinosa. Y definitivamente me encanta leer a mi esposo. Y le agradezco muchísimo que siempre está conectado. Y pues bueno, para no perdernos, decíamos que eh, otra de las cosas importantes que Dios nos pide y su deseo más grande es que vivamos en gracia y santidad. Hay un versículo en la Biblia que dice, me basta tu gracia, ¿no? Y en ese me basta tu gracia nos invita a reflexionar cómo nuestra vida, cuando está acompañada de Dios, sin duda cambia la situación. Y de verdad yo creo que si tú y yo nos ponemos a hacer una reflexión constante de la vida que llevamos, de aquellos momentos donde hemos estado más cerca de Dios y de las situaciones que han pasado en nuestra vida, sin duda
no se vive de la misma manera. Yo he, yo he tenido oportunidad, por ejemplo, de leer El hombre en busca de sentido, que es un libro de Viktor Frank que nos habla del sentido de vida. Y este psiquiatra nos habla de cómo cuando tú tienes algo que es más trascendente a ti, la creencia a un Dios, el amor a una persona, cambia todo tu estado. Este libro se enfoca en la vivencia que él tuvo en las, los campos los campos nazis en Auschwitz, donde él estuvo, y él justo se daba cuenta como mucha gente moría porque ya no había algo por lo que ellos deseaban vivir y se dejaban morir. Se dejaban morir, evidentemente las situaciones que vivían eran situaciones bien difíciles, donde no tenían alimento, donde les faltaba un espacio digno donde dormir, mil y un cosas. Pero él justo descubrió cómo las personas que tenían un anhelo, un deseo de vida, hacían lo imposible por seguir adelante. Y una de las preguntas que nos hacen es si podría decirse entonces que toda la decisión que viene de Dios nos da paz. Nos da una paz de manera espiritual, sí, a veces humanamente no tanto, porque definitivamente no es cosa sencilla seguir a Dios en el sentido humano, ¿no? Por ejemplo, pensemos en la Semana Santa, que muchas personas dejamos de comer carne, hacer ayuno, ¿no? Claro que no es una cosa sencilla, pero en el fondo hay una paz que justo lo volvemos a repetir, es una paz que solo nos puede dar Dios. Es una paz que alegra el alma y que nos da mucha plenitud, ¿no? Y otra de las cosas de las que hablábamos era justo el vivir en gracia y la santidad. Dios nos invita a vivir según su voluntad y esta voluntad es una voluntad de bondad y de amor, lo que significa vivir en estado de gracia es buscando la santidad y apartándonos del pecado, ¿no? Algo, por ejemplo, que mencionábamos al inicio es el uso de un diario espiritual. A través del diario espiritual te es posible conocerte aún más y descubrir cuál es el pecado que tienes con mayor constancia. Y esto te puede ayudar a poner mejores herramientas para evitarlo, ¿no? Acordémonos que en medida que tú y yo vayamos trabajando en la virtud, el pecado será disminuido. Y otra de las cosas también es participar de su vida divina, de la vida divina de Dios. ¿Cómo es esto? La salvación no es solo ir al cielo, sino participar en su vida misma a través del amor, la luz y la verdad. Y eso se logra a través de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía y la vida de oración. Y por último, eh, la séptima cosa, que es el deseo que Dios tiene para nuestra vida, es establecer su reino. El deseo de Dios se manifiesta también en que establezcamos su reino, porque es un reino de justicia, es un reino de amor, es un reino de verdad. Este reino ya está presente en la iglesia como germen y comienzo, y se consumará plenamente al final de los tiempos. Estas son las 7 cosas que son el deseo que Dios tiene eh, de nuestra vida, ¿no? No sé si
Oigan, ¿me escuchan ahí? Creo que nos fuimos un poco. Les decía que muchas veces tú y yo, cuando hablamos del deseo de Dios en nuestra vida, pensamos que Dios quiere que seamos un influencer, que Dios quiere que seamos emprendedores exitosos, que Dios desea que seamos reconocidos en donde vivimos, que seamos grandes escritores, arquitectos, doctores. Y si se fija, de las 7 cosas que hoy mencionamos, que voy a ahorita dar como un breve resumen, ninguna de ellas nos habla de éxito, ninguna de ellas nos habla de poder, ninguna de ellas nos habla de cosas que vivimos en el mundo. Oye, Pau, ¿y está mal querer ser exitoso? ¿Está mal querer ser reconocido? A ver, no significa que esté mal, pero en el fondo, ¿cuánto estamos respondiendo tú y yo al llamado de Dios, ¿no? Y pues antes de terminar, pues quiero mencionar estos puntos que son el deseo de Dios en nuestra vida, que es el primero, la salvación de todos los hombres. Había un misionero que a mí me encantaba porque siempre que íbamos a servir a un retiro, él daba plática y yo le ayudaba en las horas santas a cantar. Él decía, vas a llegar al cielo con tus manos llenas, porque estás ayudando a acercar personas a él, ¿no? Yo decidí los fines de semana no hacer nada más que acompañarlo a estos retiros y en realidad era por un querer responder a ese amor que Dios me ha dado. De verdad que yo he tenido el privilegio de descubrir desde muy pequeña el amor tan grande que Dios me tiene. Y creo que eso me ha movido en el corazón a poder generar algunas acciones concretas para poder devolver tan solo un poco de lo que Dios me ha dado, ¿no? Entonces, en esto de la salvación de todos los hombres, tú y yo estamos llamados, en principio, a convertirnos, a poder responder ese llamado de Dios, ¿no? Y que va de la mano con el segundo eh, punto, que es la comunión con Él. En medida que tú y yo conozcamos a Dios, le hablemos, nos enamoremos, tengamos esta comunicación con Él, estaremos buscando en principio restaurar, ¿no? Bien lo dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo viene a consolar, viene a restaurar, viene a sanar. ¿Cuántos de nosotros dentro de la iglesia nos falta mucho por sanar nuestra relación con Dios? En un tercer momento es la felicidad que Dios quiere para nosotros. Y ya lo comentábamos, San Agustín nos recuerda que no podremos estar quietos hasta estar en el Señor, que viene de la mano con la comunión con Él, ¿no? Otra de las cosas es el conocimiento de la verdad. En medida que conozcamos y buscamos la verdad, llegaremos a Dios. Y esto implica también que no sea solo en la parte intelectual, sino que transforme toda nuestra vida. Otra de las cosas que es el quinto es vivir en gracia y en santidad, ¿no? No podemos decir que amamos a Dios cuando no buscamos su gracia, cuando no buscamos ser mejores. Yo lo he dicho muchísimas veces, el ser católico es una forma de vida que me invita a ser mejor todos los días. Y la sexta es participar en la vida divina de Dios. ¿Cómo es esto? El Señor nos ha dejado un gran regalo, que es la Eucaristía misma, es Él mismo, en, para que tú y yo podamos recibirle todos los días de nuestra vida. Estamos dispuestos a responder a ese llamado de Dios y Queremos que más personas conozcan este reino de amor, este reino de paz, este reino de verdad. Ha sido un verdadero placer. Les agradezco a todos los que estaban conectados
invitarlos a que compartan este programa y decirles que, pues, para mí este programa de verdad me ayuda a descubrir qué tan amante de Dios soy. Y pues recordarles que los ponemos en oración. Si tienen alguna situación por la que quisieran que oremos, lo pongan en los comentarios. Ha sido un verdadero placer. Yo soy Paulina Cerillo y nos vemos el próximo martes en punto de las 7. Que tengan una excelente noche. Hasta luego.